Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, la salvación, que viene por gracia y por medio de la fe. Por medio de la fe entramos o recibimos aún la gracia de Dios. Eso lo dice Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entramos por la fe a la gracia. O sea, el favor inmerecido que Dios nos da, lo vamos a recibir por fe, entrando por la fe. Romanos 5:2. Tito 2:11. Busque Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estamos hablando la doctrina de la salvación, o sea, la enseñanza sobre la salvación. Los ministros que están aquí y todos los hermanos y hermanas maduras y maduros aquí deben tomar nota de esto, porque esto no es una broma, es la realidad. Incluso muchos de los que somos bautizados, de los que ya somos bautizados desde hace mucho tiempo, ni conocemos de esto o no lo hemos entendido, y de tantas veces que lo he enseñado. Creo que esta vez usted lo va a captar mucho mejor. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 1 Timoteo 4:16. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta doctrina de la salvación lo debes conocer para que cuando tú le hables a la gente, le hables bien, porque ya eres salvo correctamente, y así salvarás en el nombre de Jesús a otros también. Porque no vaya a ser que estemos mandando gente al infierno. Amén. Porque el evangelio es de la gracia. Así que vamos a hablar este punto muy importante, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación es un proceso continuo. Comienza y continúa y termina hasta la muerte del creyente o hasta la segunda venida del Señor Jesús. Ahora, el diccionario explica que un proceso es una serie de pasos progresivos e interdependientes mediante los cuales se alcanza un fin. En este caso, el alcanzar la salvación definitiva del creyente. Ese es proceso. Vamos a dar esta enseñanza mediante unas preguntas para que lo entendamos mejor. Pregunta número 1. ¿Cuándo comienza el proceso de la salvación en una persona? Esta pregunta solo tiene un inciso. Escuchen. 1. El proceso comienza cuando esa persona oye atentamente el mensaje de la gracia, de las buenas nuevas, para entenderlo. Hay gente que solo oye pero no entiende. Debe entenderlo, y mientras no lo ha entendido, el proceso no continúa. Recuerde que el Señor Jesús nos manda a hacer discípulos comenzando sobre lo esencial del evangelio, que son la pasión, el sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Es el núcleo del evangelio. Es el núcleo, es el centro, es la base fundamental del evangelio. Pasión, sacrificio, muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesús. Mateo 28:19, el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos. Eso lo dijo Jesús después que resucitó, sus últimas palabras. Pero el contexto, el texto paralelo de la gran comisión es Marcos 16:15, y él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. O sea, para ser discípulos necesitamos primero predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué es el evangelio? Ya le dije. Está compuesto por la pasión, sacrificio, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Que las personas entiendan, crean sobre la gracia y el sacrificio expiatorio del Señor Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. A eso le llamamos discipulado inicial. Lo tiene que entender, lo tiene que comprender. Muchos no se convierten porque no entienden, aunque muchas veces se le está hablando el evangelio, porque no se inclina a escucharlo. Gracias a Dios, el hermano Luis ya lo entendió, ¿verdad, hermano Luis? El hermano Carlos ya lo entendió también, ¿cierto? Hemos ido a darles esas clases. Le llamamos discipulado inicial. Predicamos el evangelio para salvar
y enseñamos para edificar, para consolidar. Hechos 2, 22 al 24, no lo busque, eso se lo voy a decir. Pedro predicó esto a los judíos en Pentecostés, llegando hasta el 38 al 41. Y dijeron, ¿qué haremos? El apóstol Pablo le aclara a los corintios esto. Ahora sí, busque 1 Corintios 15, 1 al 4. Y esta enseñanza es clara, hermano, es clara. Por favor, los que se van a bautizar, escúchenlo bien y cáptenlo bien, porque hoy va a ser el inicio de la salvación de los hermanos. Va a ser el inicio de la salvación. Escuchen esto, por favor. Si hay alguien más que no ha sido bautizado, por favor, con esta enseñanza debe tomar esa iniciativa de ser bautizado. 15, 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Mira, el evangelio que les he predicado, dijo Pablo, les habló de la muerte, sepultura, resurrección de Jesús. Es el centro, el núcleo del evangelio. Escuche, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo dice que hay que perseverar en el evangelio, en creer en eso, aún después de ser bautizado. Mire, verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué palabra? El evangelio, que dice el verso 1. Y dice, si lo retienen, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no se persevera, no se retiene la palabra predicada, después de convertirse, no se continúa, creíste en vano. Creíste en un solo día, un mes o 2 meses nada más, y dejaste de creer, no perseveraste, creíste en vano, lo tiraste todo al vacío. Y dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está el evangelio, conforme a las escrituras. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. La resurrección es clave. Porque cuando nosotros creemos que Jesús resucitó, estamos creyendo que Él murió y fue sepultado. Estamos creyendo de su pasión, estamos creyendo en Él. Cuando creemos la resurrección, estamos creyendo que Jesús está vivo. Y cuando nosotros creemos que está vivo, lo podemos sentir en la alabanza y en la adoración. Lo podemos aplaudir, porque nuestro Dios está vivo. Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo comienza el proceso en la salvación en una persona? Cuando oye atentamente la predicación del evangelio para creer en él. Pregunta número 2, escuchen, pregunta número 2 para entenderlo. ¿Cómo continúa el proceso de la salvación en la persona? Escuche, este tiene 3 incisos. 1, continúa cuando la persona que oyó atentamente sobre el evangelio de la gracia por unas horas, semanas, días, y lo haya entendido, porque a veces le dura mucho tiempo a muchos entenderlo. Cuando ya lo entienda, debe tener 4 elementos básicos. ¿Cuáles son esos 4 elementos básicos que debe tener esa persona que oyó atentamente el evangelio? ¿Cuáles son? 1, fe. Romanos 10, 17. Cuando escuchas la palabra del evangelio, aun cuando eres bautizado, cuando tú estás escuchando el evangelio, todo el tema que se habla, y si es bíblico, vas teniendo fe en la palabra de Dios, en Dios mismo. Y así inicia la salvación, igual cuando se predica el evangelio. 2, otro elemento, creer de todo corazón en el evangelio que he escuchado. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, al no judío. 3, arrepentirse de todo corazón. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Debe creer en el evangelio. Debe tener fe en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Lo que Jesús hizo en la cruz. Habla de Jesús. Es el núcleo. Creer, esté convencido en eso. Y 4, decidir convertirse. Eso es volverse activamente hacia Dios. Que decida convertirse a Dios, o sea, dejar el mundanalismo. O sea, la conversión es el resultado del arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que quiere decir una decisión de dejar todo lo que no sirve, un cambio de mentalidad y de propósitos. Ese es arrepentimiento. Y el resultado es conversión.
Por eso Pedro dijo en Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos. Aquel que se convierte es porque ya se arrepintió. Y aquel que se arrepintió es porque ya creyó, ya tiene fe. Es el resumen de todo. Y si la persona o las personas después de oír del poderoso evangelio y no tuvo estos 4 elementos básicos, entonces la persona solo fue oidora y no receptora ni hacedora. O sea, no entendió nada. Por eso muchos están yendo a la iglesia, en la iglesia, y no deciden recibir a Cristo bíblicamente. Por eso, amén. Ahora, ejemplo en el libro de los Hechos, en Hechos 17:30. Busquen Hechos 17:30, los que tienen Biblia, por favor. Amén. Estamos en la pregunta 2, que dice, ¿cómo continúa? Cuando esa persona que oyó atentamente el evangelio tenga 4 elementos básicos: fe, creer, arrepentimiento y conversión. Decida volver a Dios. Mire qué dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mira, aquí Pablo estaba predicando el evangelio en Atenas, en Grecia, a los griegos. Dice, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando del evangelio Pablo aquí. Y ese varón que dice es Jesucristo hombre. Verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Mira eso. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya ve, no todos creen. Muchos escuchan, no todos creen. No todos abren su corazón al evangelio. Pero a pesar de eso, usted hable del evangelio. Yo así lo hago. Y le hablaré una y otra vez. Si no abrió su corazón esta vez, la próxima, y tal vez abra su corazón, porque hay que hablar el evangelio. O si no, hay otras personas que hay que hablarle del evangelio. Pero mire que sigue diciendo el texto. Dice, verso 33, así Pablo salió de en medio de ellos. Pero el 34, mire que dice, mas algunos creyeron. Ya ve, usted hable del evangelio. Predique del evangelio, ministro, hermano, hermana, predique del evangelio. Es tan sencillo. ¿Qué era el evangelio? ¿Qué es el evangelio? La crucifixión, la pasión, la venida del Señor Jesús, su padecimiento, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Predique de eso. Cuando se predique del evangelio, mira, alguien se va a convertir. Alguien se va a convertir. Aunque muchos no quieran, pero alguien se va a convertir. Alguien se va a convertir. Dice algunos. Y esos algunos aquí eran como 10, 20 o 30. Porque había mucha gente ahí. Y véalo, mire esto, véalo. Mas algunos creyeron, juntándose con él, con Pablo. Entre los que creyeron, mencionan 2 nombres. Entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos, otros que creyeron. Y cuando creyeron, lógicamente que Pablo les dio continuidad. No lo dice aquí la Biblia, pero como hay muchos pasajes de conversiones en la Biblia, cuando la Biblia dice que creyeron muchos, es que se arrepintieron, es que se bautizaron. Inciso 2, y ahora, cuando la persona o el creyente recibe fe, porque se le habló del evangelio y se arrepintió, debe comenzar a tener cambios en su vida y a comenzar a experimentar el nuevo nacimiento que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Debe comenzar, o sea, se le está hablando una y otra vez, se le está diciendo, se le ha visitado 2, 4 veces, a veces en un solo culto. Él abre su corazón o ella abre su corazón. En ese momento Dios lo toca poderosamente en un solo culto y lo entiende. Y en ese momento siente un cambio radical. Algunos no, le lleva tiempo, días, horas, meses a veces. Entonces debe comenzar a experimentar cambios, un nuevo nacimiento, por lo que se le está hablando. Del nuevo nacimiento que Dios le dijo a Nicodemo cuando le dijo, mire, Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Inciso 3, por eso quiero decirles con toda seguridad y sin temor a equivocarme, que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu,
es nacer primero por la palabra de verdad. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Eso que me está diciendo lo dice la Biblia o solo lo está inventando usted? Si lo dice la Biblia, le voy a demostrarlo con 3 versículos que la palabra de Dios dice. El primero lo dice el Señor Jesús. Juan 6:63. Busque. Juan 6:63. Nadie nace de nuevo solo porque se metió en el agua. No es el agua literal que lo hace nacer de nuevo. Eso usted no lo tenía en cuenta. Y es más, ni yo lo tenía en cuenta. Pero escuche, vea esto. Juan 6:63. Jesús dijo esto: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú le estás hablando la palabra de Dios a alguien con fe, con tu fe, con autoridad de Dios, si es el evangelio que le estás hablando, esa persona está recibiendo espíritu y vida en ese momento. Y si le estás hablando más y más y más, cuando llegue el momento y llegue a las aguas, ya nació de la palabra. Busque otro texto para que lo veas. Santiago 1:18. Santiago 1:18, las primicias. Los apóstoles fueron las primicias. Y no me ponga su carita así porque está la Biblia. Reclámelo a Dios. Mire qué dice, mire qué dice. Santiago 1:18, ¿ya lo tienen? Dígame. Dice, Él, ¿quién Él? Dios. Porque el verso 17 habla del Padre de las luces. 1:18 dice, Santiago 1:18 dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Qué dice? No estoy rechazando el bautismo en agua, ahí voy. Pero ahí no dice nacer del agua, nacer por la palabra de verdad. Y lo que dice Juan 3:5 está bien, yo no lo niego. Pero primero nace la persona de la palabra de Dios. Porque primero se le habla la palabra, véalo. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23. Busque Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos. ¿Ya lo buscó? Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, escuchen esto. No el agua literal hará que nazca de nuevo, sino la palabra de Dios. A ver, míreme. Yo te estoy dando mi cara para decirte esto y con la palabra de Dios. No el agua literal hará que nazca de nuevo, sino la palabra de Dios. Pero escuche esto, escúchelo. Escuche lo que estoy a punto de decirte con la Biblia. El bautismo en agua literal es para sepultar su viejo hombre y su vieja pasada manera de vivir. Leamos Romanos 6 del 1 al 6. Rápido. Romanos 6 del 1 al 6. Vamos, voy checando que lo estéis buscando. Vamos. Romanos 6 del 1 al 6. Vamos, Romanos 6 del 1 al 6. Búsquelo. Cuando tú te bautizas, es semejante a la muerte de Jesús. Mueres al pecado y luego eres sepultado en las aguas y luego resucitas a una vida nueva. ¿Sí me están entendiendo? Escúchelo bien. Ahí lo dice la Biblia. Cuando nos bautizamos es porque hemos nacido de la palabra de Dios, de nuevo por la palabra de Dios. Y cuando somos bautizados, estamos sepultando ese viejo hombre, la vieja pasada manera de vivir. Porque el bautismo es a la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Lea, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3, es clave, hermano Luis y hermano Carlos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lea el 4, ¿por qué? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ya ve? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es más, nuestro viejo hombre primero es crucificado. O sea que muere el viejo hombre, muere cuando nos predican la palabra.
y nace una nueva criatura por medio de la palabra. Entonces después, cuando nos bautizan, estamos sepultando nuestra vieja manera de vivir, el viejo hombre viciado según los deseos engañosos, dice la Biblia. Por eso, hermano Luis, hermano Carlos, estamos creyendo que la palabra de Dios ha hecho efecto. Porque si no ha hecho efecto, entonces voy a bautizar a alguien que no está arrepentido, que no tiene cambio. Y es un error. O que no ha decidido el cambio. Ahora, no estoy diciendo que no va a venir pruebas, tropiezos. Sí va a venir. Eso le ha venido hasta los que se han bautizado hace años. ¿Cuántos de los que están aquí que han bautizado 5 años y no han tenido algún problema que les ha hecho tropezar? Muchos. Pero levántate y sigue adelante. Levántate. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ya hicimos dos preguntas. ¿Cuándo comienza? Cuando oye atentamente la predicación del Evangelio y recibe 4 elementos básicos: fe, creer, arrepentimiento, conversión. ¿Cómo continúa? Cuando esa persona comienza a nacer por la palabra. Pregunta número 3. ¿Cuándo es demostrado bíblicamente el nuevo nacimiento y la salvación del creyente? ¿Cuándo es demostrado? ¿Cuándo demuestra este creyente que ya oyó, ya tiene los 4 elementos: fe, creer, arrepentimiento y conversión? ¿Cuándo lo demuestra? ¿En qué momento lo demuestra? ¿Cómo se va a saber oficialmente o bíblicamente de que verdaderamente ha creído? Vamos a verlo. Este solo tiene 2 incisos. 1, escuche: cuando es bautizado lo más pronto posible después de creer y arrepentirse de todo corazón, demostrando su fe sin tanta demora. Voy a repetirlo. Inciso 1, cuando es bautizado lo más pronto posible después de creer y arrepentirse de todo corazón, demostrando su fe sin tanta demora. Ejemplo, apóstol Pablo, 3 días después que Jesús lo llama porque aquella luz, cuando iba persiguiendo la iglesia, 3 días después Dios manda a Ananías. Cuando fue bautizado Pablo, ya estaba convertido Pablo. ¿O es aquel sanguinario que bautizó a Ananías? Si hasta no quería ir, hasta tenía miedo Ananías. Anda, es que él solo anda, que sane, que reciba el Espíritu Santo y bautízalo ya. Por eso cuando entra Ananías le dice: hermano Saulo, ni lo había bautizado, ya le dijo hermano Saulo. ¿No se han dado cuenta de ese versículo? Léanlo. Yo no le estoy dando otra doctrina. Cuando Pablo fue bautizado ya se había convertido, ya se había arrepentido, ya la palabra ha hecho efecto en su corazón y no demoró. ¿Por qué no demoró? ¿Por qué Dios mandó a Ananías? Porque Pablo de por sí conocía la palabra de Dios. Por eso yo les digo que hay gente que va a llegar aquí en un solo mensaje, se va a bautizar o va a corregir su bautismo. Si no es bautizado en el nombre, va a corregir su bautismo, porque ya conoce, ya está arrepentido ya. Por ejemplo, llega un trinitario, cree en Dios, simplemente va a creer hasta en el Evangelio. Solo va a creer en el bautismo del nombre y se bautiza. A veces un mensaje. Mire, aquí lo dice la Biblia, Hechos 22:16 y Hechos 9 del 8 al 18. Ahí lo dice, ahí dice que no demoró 3 días. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, hermano Luis, hermano Carlos, la Biblia nos enseña que el oír, la fe, el creer, el arrepentimiento y la conversión de todo corazón está conectado con el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, para la confirmación del perdón de pecados, sepultando así el viejo hombre, según Hechos 2:38 y Romanos 6 del 1 al 6. Simplemente va a confirmar lo que Dios ya hizo en su vida. Va a confirmar de que Dios ya hizo algo en su vida. Y algunos quieren bautizarse así como me pasó. A mí me estaban doctrinando y ya me habían dado como 4 o 5 puntos doctrinales. Pero yo ya me había convertido. Le digo al pastor: no, de una vez bautíceme, ya lo entendí. Me llevaron a Progreso. Luego me continúan con la doctrina. A mí me pasó eso y aquí estoy, vivo, sano, salvo y con testimonio. Ahí está. ¿Quién dijo que no? Un solo mensaje del eunuco. Y sí me comenzaron a adoctrinar, pero no demoré, porque lo entendí rápidamente, porque estaba cansado del pecado, me arrepentí de verdad. Inciso 2, y debe ser bautizado en muchas aguas, ya que bautismo en el griego es baptizo, y quiere decir poner bajo agua, sumergir en el nombre del Señor Jesús, y debe ser administrado por un ministro llamado por Dios. Juan 3:23 y Hechos 8:35. Felipe, Juan el Bautista, los discípulos, Juan 4:1 y 2. Los discípulos son los que bautizaban. Ananías bautizó a Pablo, el hombre que tenía gran conocimiento. Bautizó a un hombre que tenía gran conocimiento y él era un humilde discípulo.
Hermano Carlos, hermano Luis, aquí tenemos bautizadores. A veces no es el pastor, aprendan eso. Está bien, es un privilegio que nos aprecien. Pero Pedro mandó a bautizar a la casa de Cornelio. Yo he bautizado a muchos. El hermano Daniel puede bautizar, el hermano Jorge puede bautizar. Es un discípulo, son ministros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, la Biblia dice que creer en el Evangelio es obedecer el Evangelio. Mire qué dice, busque Romanos 10:16. Dice Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ya ve, creer es obedecer. Mire qué dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? El que cree debe obedecer. ¿Cuántos han creído aquí? Debes obedecer. Si te falta bautizarte, obedece, obedece. Marcos, vamos ahora a comprobar de que la fe, el arrepentimiento, el creer está conectado con bautismo. Véalo. Marcos 16, 15 y 16. Mire qué dice. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿en qué? En el evangelio que ya se le predicó, verso 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, lógicamente, si no cree, ¿cómo va a ser bautizado? Será condenado. ¿Ya te diste cuenta? El que creyere y fuere está conectado. Con arrepentimiento, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Cuántos lo están buscando en la Biblia? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8:12, búsquelo. Estamos hablando de que el creer, la fe, el arrepentimiento está conectado con el bautismo en agua. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otro pasaje, Hechos 16:30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos solo se quedan con ese texto y dice, cree y eres salvo. Bueno, yo también creo en eso. Ya es salvo, pero tiene que demostrarlo, tiene que confirmarlo. Lo tiene que confirmar. Si no tuvo tiempo de hacerlo, tampoco lo condeno. Dios sabe si creyó de todo corazón. Esa sería una excepción. Pero mira qué pasó en el siguiente versículo, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto habla del carcelero de Filipos. Y le hablaron la palabra. ¿Qué palabra le hablaron? El evangelio, porque le hablaron de bautismo. El verso 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Él participó en que fueron azotados los apóstoles. Ahora él los estaba sirviendo. Él estaba lavando las heridas. Porque ya se había convertido. Solo faltaba demostrarlo. Ya había creído. Miren. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó de haber creído. ¿Y cómo demostró que había creído? Bautizándose. El bautismo, yo lo digo de esta forma, no sé cómo tú lo ves, solo señala el comienzo de tu salvación. Porque si pierdes la fe, dejas de creer, ya no sigues, pecas y no haces nada, tu bautismo no te va a salvar, no te va a salvar, ya te vas a perder. O si crees que te vas a salvar, entonces un salvo siempre es salvo. La doctrinita de la predestinación crees entonces. Entonces no hay perseverancia. ¿Para qué? ¿Sí me están entendiendo? Simón el mago creyó, Hechos 8:13, creyó, se bautizó, pero luego nos sacó toda la basura que tenía en su corazón. Porque nos bautizamos para que continúe el proceso. Solo inicia, hermano, porque perdona tus pecados. Y si tropiezas, levántate, pide perdón. No el mero agua te va a salvar, sino el acto de obedecer el mandato del bautismo. Y me estoy explicando. Entiendan esto. No sé, si tú no lo captas, ni siquiera lo vas a enseñar a nadie. No sé cómo lo vas a enseñar. Yo soy tu pastor, te lo estoy diciendo así. Y yo lo he visto, le estoy diciendo al hermano Luis y al hermano Carlos. Así les estoy enseñando. Y así es, bíblicamente. Último pasaje, Hechos 18:8. Vea, Hechos 18:8. Y Crispo, un principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, mira eso, oyendo, ¿qué? El evangelio, creían y eran bautizados. Se da cuenta que el creer está conectado con el bautismo. Es que tienes que demostrarlo.
Tienes que demostrar que has creído, que has arrepentido. Pero demuéstralo sinceramente, genuinamente, que de verdad has creído. Pastor, y si tropiezo, y si levántate. Te garantizo, literal, si estás caminando, te tropiezas en una silla y te caes y no te pasó nada, te vas a quedar tirado allá. ¿Verdad que no? Hasta vas a pedir ayuda. Levánteme, por favor, si no puedes. No es así. Es lo mismo en lo espiritual. Levántate o pide ayuda, que te levanten, que te ayuden. Aunque la Biblia dice 7 veces cae el justo y dice 7 veces se levantará. No dice que Dios lo va a levantar. Él se va a levantar con la ayuda de Dios. Porque hay gente que poco quiere caer. ¿Se da cuenta? Ahora, un último pasaje para que veas que es verdad esto. Busque Santiago 2, 21 y 22. Fe y acción, hermano, van juntas. Ejemplo en Abraham, nuestro padre en la fe. Mira, Santiago 2, 21. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? No estoy diciendo tanto de que el bautismo, vamos a decir, que no sea una obra. Es una obra y la salvación es por fe, no por obras. Mas sin embargo tenemos que demostrar esa fe obedeciendo lo que dice la Biblia, bautizándonos. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cuántos ya tienen fe? Actúa, haz algo por Dios. ¿Cuántos ya se bautizaron? Actúa. ¿Cuántos han creído y no se han bautizado? Bautízate, actúa. Porque la fe, si tú dices tengo fe, ya creí, estás viniendo y no te quieres bautizar, tu fe no estás demostrando que es válido. Porque ¿cómo es posible uno que cree, uno que tiene fe, uno que dice está arrepentido, pero es un desobediente a lo que sigue? No puede ser. Esto es como aquel que tantos años que se bautizó ya creyó de que se debe diezmar y no lo hace. Está desobedeciendo un punto. Uno que cree bautizado pero desobediente a ese punto. Y hay otros puntos. ¿Sí me estoy explicando? Y hay otros puntos. ¿Continúa después de ser bautizado? El proceso sí continúa. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo? ¿Cuándo termina? Hasta la venida del Señor o hasta tu muerte. Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, perseverad, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ponte de pie, mi hermano.